Pues Patricio, aquí vamos a hacer Tarantino, pero está además de actualidad la muerte del Hemos Papa tenido Francisco, una ¿no? reunión de urgencia papal y sí, yo además yo tenía ganas de hacer un podcast papal, me da pena que haya sido por la muerte del Papa, pero es que hay tantas películas sobre papas interesantes, porque yo creo Sí. que todo este mundo alrededor de, ¿no?, de las cardenales, del Vaticano, es una cosa que nos absorbe. O sea, te empiezas a ver una película y ya solo por el imaginario vaticano te quedas enganchado. No, es que es apasionante porque aparte da la sensación un poco de sociedad secreta, no sabemos qué está ocurriendo. Total. Ahora ya vemos cómo son los cónclaves ahí en la Capilla Sixtina, pero me da la sensación que hubo un momento que había un misterio tremendo. Debía ser como la coronación de la reina de Inglaterra, que creo que fue en 1950, cuando la última coronación fue la de Isabel II, Sí. que el público pudo ver cómo era esto. Y aquí da un poco la sensación de lo mismo, que no sabíamos cómo se tomaban estas decisiones, ¿no? Sí, siempre ha sido muy misterioso. El primer papa que es filmado por primera vez, que creo Sí. que es en 1896, es el León XIII, que es muy divertida porque sale él bendiciendo la cámara que le está grabando. Y, y sí, yo ya desde ese momento han sido muy recelosos. De hecho, la primera película que yo creo que toca así a nivel de Hollywood importante, el tema vaticano papal, es El Cardenal de Otto Preminger, que es del año 63, muy al principio. Y toca el cónclave de una manera muy divertida porque llega el cardenal de los Estados Unidos, que es John Huston, es de director fantástico, el Sí. padre de Angélica Houston, director de Halcón Maltés, del Tesoro de Sierra Madre, un directorazo que aquí está de actor. Y él hace de cardenal y llegan tarde al cónclave porque está muy lejos en esa época. La película está ambientada en los años 20. No les daba tiempo de llegar de Estados Unidos a Roma, al Vaticano, en tan poco tiempo. Y entonces él llega y lo que vemos es cómo se está celebrando el cónclave sin él. Y todo alrededor de este misterio, este escepticismo que efectivamente no vimos después hasta Las Sandalias del Pescador, que yo creo que es la primera película que nos muestra el cónclave tal y como es. Eso fue un peliculón, ¿verdad? Que es la primera película como tal que con Anthony Quinn tremendo, que era un cardenal ucraniano, ¿no? Era ruso, sí. Y, Ruso-ucraniano, sí. y se veían un poco las tensiones y la influencia que podía tener en el mundo, pues, la elección del Papa a nivel geopolítico, ¿verdad? Totalmente. Era la idea de, bueno, un poco en la época, es la película de finales de los años 60, la Guerra Fría, tal, entonces querían jugar un poco con esto y la verdad es una película que está muy bien. Primera que nos enseña bien el cónclave, nos enseña un poco pues todo esto de tienen que destruir el anillo, pues, sellar Sí. la cámara, todo esto que vemos, ¿no?, en cónclave que vamos a hablar ahora. Y es la primera que nos mete en esto y luego es verdad que a mí la película se mete un poco en geopolítica rusa y que se nos ha quedado un poco antigua, ¿no? Yo creo, pese a que Rusia está muy de moda Y Ucrania y también. siguen estando de moda y poniendo bombas, pero el tema geopolítico y tal, y la charlatanería, está se ha quedado un poco corta ahora con el tiempo. Lo que sí está es interesante de esa película es el personaje de Oscar Werner, que es Sí. el cura ayudante de Anthony Quinn en la película, que tiene muchas, no crisis de fe, sino cuestiones teológicas que ponen muy nervioso al Vaticano, que yo creo que es una cosa que sí que nos ha perseguido mucho y que es lo que más ha interesado luego en el cine. Yo creo que aquí en la película de Cónclave está. En un momento, ¿no?, que dice el personaje de Stanley Tucci, dice el Santo Padre nunca tuvo cuestiones, crisis de fe con Dios, sino crisis de fe con la Iglesia, ¿no? Eso Sí. lo dice Tucci. Y aquí era lo mismo, le pasaba un poco lo mismo y fíjate, pues casi 50 años antes. Sí, y es lo que más ha interesado. Luego en Habemus Papam Sí, también que me esta lo comentaste. película. Esa no la llega a ver, pero esa tiene un poco más clave de humor, ¿no? Esta, ¿no? Esa está en clave de humor, pero a mí me parece que es el cónclave más real, o quiero imaginar que es así el más real, porque aunque es una ¿Tú crees? comedia, sí, no es una comedia desaforada, pero ahora lo veremos. Para mí Cónclave es una película que me gusta, pero está demasiado peliculera, demasiado thriller, o sea, a veces se toma demasiado en serio, Y sin adelantar el final, que es una cosa muy sin loca, muy de adelantar. estos tiempos, ¿verdad? Y muy de estos tiempos, sí, el final es un poco plof. Pero, Totalmente. de hecho, ya que hemos citado el final, voy a sacar una cosa A que ver, he ¿qué te has traído traído? aquí. Props. He traído un rosario del Cristo de Limpias, que era un Cristo milagroso. O sea, Sí. era un Cristo milagroso, mi bisabuela decía, vamos a ponerlo por aquí. Ay, que se vea. Se supone que era un Cristo que movía la cabeza y no sé qué. Mi ¿Ah, bisabuela, sí? que fue alguna vez, dijo que se debía a que las señoras llegaban en ayuno después de 3 días en autobús para ver el milagro y que ya todas muertas de hambre, deseando tomar algo, veían al Cristo moverse y lo que hiciera falta. Pero bueno, aquí tenemos el rosario
que yo creo que para que nos acompañe el día de hoy va a Sí, estar sí, muy es bien. muy apropiado. Luego tenemos una película que al que realmente le interesa la figura del Papa Francisco, la más importante, y además a mí me encantó, es un peliculón, este duelo de Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, ¿verdad? The Two Los dos Popes, papas, muy buena. que es muy buena película. Es verdad que parece al final casi una buddy movie, tío. Sí, Es una película genial que además juega mucho a esto hombre, supongo que es una situación ficticia, no queremos que eso se ocurriese no, tal es y como nos lo totalmente cuentan, ¿no? manejada dramáticamente para que estemos Sí. ahí enganchados, pero Pues es que está muy bien la lucha ideológica, las tendencias, uno progresista, el otro más conservador. Los Humaniza- dos actores están bárbaros. Los increíbles. Humanizan bastante al Papa Ratzinger, que tenía la peor fama. De hecho, lo vemos en la película, que todos es un nazi, es un Yo tío siempre- con sí. muy poca popularidad, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado mucho porque era el, lo dice en la película, era el intelectual, Sí. era el papa. Tuvimos al santo, tuvimos al intelectual, luego ya hemos tenido a Francisco, que era el populista o el Sí. popular, y eso se ve muy bien en la película. Yo creo que Anthony Hopkins maneja este carácter alemán, ¿no? Sí, El lo hace muy germánico, bávaro, fuerte. Panzer Cardenal, ¿no? Es fantástico. Y sí, yo creo que nos acerca mucho a los dos, porque también yo creo que ha habido muchísimo escepticismo contra Francisco, incluso ahora que ha fallecido, ciertos sectores de un lado o del otro se han metido demasiado en política. Yo creo que Sí. la película lo que nos enseña, que es lo que a mí no me gusta de Cónclave. Cónclave es una película que está hecha a propósito en clave muy política. Sí. Visualmente es increíble. Visualmente la peli, ¿eh? es apabullante. Pero lo que me gusta de los dos papas, yo creo que le falta un poquito a Cónclave, que no hubiese pasado, es el que tiene un lado teológico y humano muy importante. Sí. Y Oye, yo creo las que eso es clave a la hora de hablar entre de los dos papas. son maravillosas, tío. Sí, Y aparte, está muy bien el ping-pong ideológico, cómo explican uno y otro. Luego es verdad que digamos que se sale con la suya, porque es el que acaba Sí. ganando el papado, Jonathan Pryce, el Papa Francisco. Que es igual que él. O sea, es igual. Es fantástico porque es un actor que yo dije, bueno, lo han cogido porque se parece, pero es que el tío lo clava además. O sea, Yo los investigué gestos, luego porque todo. este tío se supone que no hablaba español. Y le ves con el acento bonaerense y dice, tío, lo clava. Luego parece ser que es que hicieron algún truco, sí, ¿no? hicieron un truquito con la voz. Pero vamos, que sigue estando fantástico. El director es Fernando Meirelles, que es Sí, este tan bueno, el verdad. del Jardinero Fiel y Ciudad de Dios. Había la parte que más pereza me da es el segundo flashback de Francisco, toda la parte esa con Sí, la blanco y negro, que dictadura. luego se cobra color, ¿no? Sí, no, ese primero me gusta, ¿no? La historia de amor y tal me divierte, pero el segundo me parece que se alarga demasiado con Videla y el régimen Sí. argentino y no sé, me parecía que ya estaba contado en el diálogo con Benedicto. Sí, está un poco forzado el gran pecado que arrastra, que luego no acabas de ver. Justo, sí, que no. El pecado tan grave que ha tenido este hombre. Sí, sobre ¿verdad? todo porque luego se supone que le ponen de ser un fascista, de haberse alineado con tal, y luego al revés ha tenido Todo fama lo de contrario, comunismo. de ¿no? progre, todo O lo sea, que el contrario. pobre ha vivido siempre esta dualidad hasta el final. Y una cosa muy importante de Francisco, yo creo que tenemos que destacar, sobre todo aquí, es que era un papa muy cinéfilo. Sí. Era un papa que ha recibido a todas las estrellas que han querido verle, hasta con Leonardo DiCaprio. El último yo creo que ha sido Scorsese, que es para mí es el gran director de la fe, Scorsese, ¿no? Empezó en Malas Calles, ya tiene muchas referencias a la religión cristiana, y Silencio, yo creo que es esta gran película que hizo hace unos años sobre unos misioneros que iban a Japón y morían y eran medio mártires y tal. Y Francisco siempre le ha gustado mucho todo esto. Él tenía 3 películas favoritas. Una de ellas, por cierto, era Roma Città Aperta de Rossellini, que Isabela, su hija, sale en Cónclave. Y siempre ha estado muy cerca y le parecía que el cine era una vía muy buena para comunicar y para lanzar un mensaje, no para manipular, sino simplemente para llegar a la gente. Estaba más adaptado a estos tiempos que el Papa Sí. Ratzinger. Lo curioso es que no sabemos si suponemos que siendo argentino era muy, muy futbolero también. Sí, o sea, esa es otra cosa que me gusta a mí La licencia que se toman en los dos papas. Lo ¿no? bueno de los dos papas es que la simbología, que lo hacen con los fútbol y con Sí. tal, es una simbología sencilla, divertida y que atrae. Aquí en Cónclave vamos a ver simbologías que yo no entiendo muy bien qué significan, todo este rollo de Bueno, las tortugas. Lo de la tortuga, el paso tortuga, ¿no? Es una metáfora Sí, bastante sí, obvia. pero básica, como Sí. cuéntame algo más, ¿no? O sea, Sí. y aburrida. Y, Dale un ¿no? poco No de sé. profundidad. Luego, las licencias que se tomaban en los dos papas, que hombre, están muy bien traídas porque, por ejemplo, es que Anthony Hopkins es un pianista de la hostia. Entonces, que hagan al Papa Claro. Ratzinger pianista, pues bueno, pues no sabemos. O que le encanta la Fanta naranja. Sí, es una cosa que nos gusta ver, ¿no? Lo de tocar mucho el piano les gusta en la película del Cardenal que Sí. comentaba de Preminger. También vemos a John Huston
tocar que además tiene un gesto muy chulo, se quita el anillo de cardenal, de eminencia, para tocar el piano, que es un punto divertido. Sí, esta manera de humanizarlos está muy bien. Luego también está muy bien un documental que hizo Wim Wenders, que es ese director fantástico, el de París, Texas, y el amigo americano, muchas películas. A Wenders lo conocemos, Perfect Days, y hace poco estuvo nominada al Oscar Fantástica. Hizo un documental que a mí me extrañó, que lo he visto por curiosidad, ya que veníamos a hacer el programa. Se llama El Papa Francisco, un hombre de palabra. Y es un retrato que me ha gustado mucho de Francisco. Yo creo que el problema de Francisco, que al ser un papa cinéfilo, que le gustaba exponerse, ha tenido el problema de que le han podido manejar mucho los medios como han querido, porque depende, ya sabemos que todos los medios te van a querer, toda persona, incluso si viene aquí, le vamos a querer manejar, a traer a nuestro camino, ¿no? Claro. Entonces el problema de ser un papa tan expuesto es ese. Y en cambio este documental de Wenders es una imagen muy franca y muy bonita del Papa Francisco. Consiste en 3 entrevistas al Papa y luego le siguen algunos viajes estos papales. Y está muy bien, es interesante. Yo creo que no peca de caer de ninguna ideología. Está bastante Por bien. ejemplo, el último conflicto televisivo que vimos de Francisco antes de estar enfermo fue que había tenido grandes tensiones porque se suponía que era de la cuerda contraria al presidente argentino, a Milei, pero luego dio la sensación que se habían reconciliado. Y una vez más, lo que nos comentas tú, al final parecía que lo habían exagerado más de lo que era, ¿no? Que este tío tampoco era tan beligerante y no podía llevarse bien con el presidente argentino. No, hombre, hay una cosa que yo creo que está clara, que me hace gracia como quieren manipular todo el mundo, porque claro, dicen los de izquierdas, no, el papa progre, el papa no sé qué, ¿no? Les gusta como llevarlo todo el mundo a su camino. Bueno, era jesuita, que era una novedad también. Era jesuita, pero... Perdón, es que me han llamado y me estoy poniendo nervioso. Seguimos. ¿Quién te ha llamado? Mi abuela. O sea, no será algo del Papa, porque estamos teniendo unas noticias últimamente tremendas. No, y lo que decía, que el Papa, como se ha expuesto mucho, lo han querido llevar para un lado y para otro. Estaban preveyendo que iba a haber muchísima tensión con el presidente argentino, siendo los dos... Sí, es verdad, con Milei. Con Milei, y luego, incluso Milei siendo tan excéntrico, tensionó el acuerdo y luego en realidad no pasó absolutamente nada, se llevaban de puta madre. Es decir, aparcaron las diferencias ideológicas. Claro, ¿no? Automáticamente. Sí, después de todo, o sea, el Papa es un señor de 80 años, católico, que quieras que no, es un señor conservador. Por mucho que quiera abrir la iglesia y que obviamente la iglesia llegue a todo el mundo, que eso es muy importante. Sí. Pero es un señor mayor y conservador, eso no se lo vas a quitar. ¿Hablamos de la peli? ¿Nos metemos en harina? Pues sí, vamos a hablar de la película. Edward Bergen, que yo lo que tengo aquí es que hizo lo de Sin Novedad al Frente, ¿no? Sin Novedad al Frente, que le dieron el Oscar. Y creo que tenía esta película ya muy preparada desde que terminó la otra. Que quería ponerse a rodarla. Lo que pasa que tuvo un éxito inesperado para él, Sin Novedad en el Frente, en cuanto a la colección de premios y nominaciones y los BAFTA y tal, y que encadenó la lista de premios y por eso retrasó un poco el rodaje de... Ha sido un éxito hasta cierto punto. Aquí tengo la chuleta, 115 millones recaudados, que no está mal para una película de papas y de cónclaves, ¿no? No, está muy bien. Es una película que yo creo que por encima de los papas y del Vaticano y de tal, es un thriller suspense apabullante que te tiene cogido desde el principio, ¿no? Está muy bien llevado. En cuanto a premios, le han machacado bastante, ¿no? Porque solo se llevó un Oscar, pero estuvo nominado a 8. Un poco fracasete este año. Sí, ha ido dando un poco bandazos. Es que este año hemos tenido una temporada de premios complicada, ¿no? Con los Emilias Pérez, con los tal, que no sabíamos muy bien al final qué iba a resultar. Y al final yo creo que se ha vencido todo. Ha tenido suerte de la que menos palos le dieron, que fue a Nora, que es la que más se ha llevado. Pero... Tiene el mejor guión adaptado, tiene el mejor guión. El BAFTA, y aquí tengo que un Globo de Oro al mejor guión. O sea que bueno. Sí, no, bien. Bien. O sea, claro, pero con 8 nominaciones, una película que es muy de guión, es muy de diálogos. Es verdad que tiene una fotografía estupenda. Sí, es increíble. Yo creo que es lo mejor de la película, ¿no? Eso estaba pensando yo. Más allá de ser un thriller muy interesante, es verdad que se desinfla al final, porque para mí el final es un pegote. Bueno, tiene un par de pegotes ahí importantes, pero... Es muy contemplativa también. Sí. O sea, es verdad que te mete muchos pequeños detallitos para ponerte, que ahora los iremos viendo, para ponerte en tensión y atraparte, pero luego de repente dice, pues vamos a poner escenas de cardenales que me queden bonitas en la cámara, ¿no? Sí. Y que pero luego disfrutar
disfrutas. O sea, estás ahí viéndoles la escena esta de los paraguas, fantástica, ¿no? Que están cruzando por un patio todos los cardenales con el paraguas. Tenemos unos cuantos preparados, luego las pondremos, chicos. Vamos a hablar un poquito del casting antes de contar la película. Ralph Fiennes, que es el protagonista, está increíble, ¿verdad? Thomas Lawrence, inglés. Sí. Estos días se había viralizado muchas cosas, tío, en TikTok, me parece, porque el tío salía mega cuadrado en el gimnasio. Decían, qué transformador Sí, además que ha como tenido con este tío. 60 ¿verdad? años. 62. Luego investigué un poco y una película que no me había enterado que tenía hecha era La Vuelta de Retorno, que hace de Ulises, ¿no? Sí, pues resulta que estos planos que le ves que encima es del año 2024, es decir, del o sea, mismo claro, año. que viene de esto. Sí, yo me estaba fijando, digo, no se ha podido poner así de fuerte Lord Voldemort, además, Sí. para hacer de arzobispo, no tiene mucho sentido que se meta, no sé si se ha metido sustancias ilegales, pero realmente es que está tremendo, el tío con 62 años. Y es que hizo de Ulises, ahora que están saliendo también imágenes del rodaje de Nolan, pues había hecho una película de estas a la vez que Cónclave, macho. Bueno, es un actor que le ha divertido mucho todo el faranduleo que ha habido alrededor de la película. Sí. Ha descubierto las redes, está con esa imagen. Le gustaba que fuese como el cardenal Cachas. Ahora, en cuanto se ha muerto el Papa Francisco, ha puesto como 3 días fotos del Papa. Es un señor que pues era católico, pero nunca hemos tenido gran noticia de su catolicismo hasta que ha hecho esta película. Sí. Y entonces sabe que poner una foto del Papa se la va a retuitear todo el mundo. Está como un poco encantado con el mundo que le ha descubierto Cónclave. El tío tiene papelazos. Hizo el paciente inglés, pero luego fue el malo de Harry Potter. Es que ha hecho muchas cosas. Bueno, y hablando de Harry Potter, tenemos a John Lighthouse, que es del cardenal Tremblay, ¿sí? Que lo acaban de escoger para la serie de HBO de... va a ser el nuevo Dumbledore. El nuevo Dumbledore. Este hombre siempre ha sido hijo de puta, ¿verdad? Yo recuerdo hasta una peli de Stallone que estaban ahí en la nieve también, que era el cabronazo. Sí, este siempre ha sido el malo noventero. A mí me gusta mucho el papel porque es muy sutil y muy guay de Stanley Tucci, el cardenal Aldo Bellini, que va de favorito, va de progre buena gente, pero le vemos ahí... Sí, es el más manipulador, es el más político, él lo dice como que no lo es, pero lo es el Richard Nixon de los papas, ¿no? Sí. Una frase que se te queda ahí. Y él está fantástico. Tucci yo creo que desde El Diablo se viste de Prada, que le conocimos todos en ese papelito, sí. Yo creo que se comía gran parte de la película. Él es un actor que ha funcionado siempre fenomenal. Y es maravilloso, como los matices que tiene y las capitas que tiene en esta película. ¿Qué más tenemos? A Sergio Castellitto como cardenal Godofredo Tedesco. Sí. Muy guay también. Es un personaje muy interesante. Sí, tío. Es un actor que no conocía. Es el personaje que me hace gracia porque desde el principio nos lo pintan como el malo de la película, ¿no? En el sentido más americanizado de la película. Pero luego te das cuenta, según ves, que es el que menos manipula, es el tío que va más de frente. Te lo iba a decir, es bastante transparente el claro, tío, ¿verdad? O sea, es un tío más o menos campechano que dice lo que... ¿verdad? Que aprovecha el atentado un poco demagógicamente, ¿no? Bueno, el atentado tenemos que llegar luego. Porque es un momento aquí me parece un poco extraño. Pero dos papeles más. El eterno candidato Papa Negro, Lucian Masmati, que hace el... Adeyemi. Adeyemi, ¿verdad? Sí. Que una vez más parece que va a salir el Papa Negro por fin. Creo que estaban las profecías de Nostradamus, ¿no? Que el Papa Negro... Estaba ahí, es el fin del mundo. Claro. Bueno, eso es que me llamó mi abuela, que me estaba llamando ahora mismo, preocupadísima, por favor, que no haya un Papa Negro, porque desde pequeñas nos decían que era el fin del mundo. Entonces, claro, estamos parido con Robert Sará, ¿no? Que es el favorito de los negros. Sí, y luego el papel que nos la están preparando todo el tiempo de Isabella Rossellini, de la hermana Agnes, ¿verdad? Que se desinfla. Que se desinfla, pero claro, nos ponen imágenes misteriosas de esta mujer que no pinta nada en la historia, como va a ser muy importante. Y al final, no sé yo qué... Es que yo creo que tiene que ver con una cosa que la película... Es una película tramposa. Es una película que la primera vez que la ves estás enganchado. Y estás ahí encantado y con el que va a pasar... Y hay cosas que luego pues que se te olvidan porque luego no la continúan, como muchas imágenes de la monja Rossellini. Pero y como esa también hay muchos gestitos, muchos planos de detalle que te van sugiriendo muchas tensiones que luego se desinflan, ¿no? O sea, al principio yo creo que la película empieza como con casi creemos que han asesinado al Papa. Sí, ¿no? Pero te empiezan a decir una serie de cosas. Otras cosas, o sea, que al final dices, ¿le han matado o no le han matado? No tenemos por eso ni idea. Les gusta construir unas tensiones que es solo para hacer un ejercicio de thriller, de tenerte enganchado,
que es tramposo. Pero, y yo creo que el mayor ejemplo es la Rossellini, que sí que tiene una escena ahí como que explota, pero que es un rollo. Y que termina muy bien con esa genuflexión pequeñita, ¿no? Que ese gesto que creo que fue improvisado de Isabela. Entonces podríamos decir que a lo mejor, más que guión adaptado, le podían haber dado a la fotografía. ¿Es mejor visualmente la peli que el argumento en sí? A ver, sí, yo creo que el guión son muchas cosas. El guión también son los diálogos, lo que es el argumento en sí viene de una novela, que ya debió de ser un éxito. Yo no la he leído, pero vamos, es muy interesante y a mí me parece que hay unos personajes interesantes, ya digo, demasiado políticos. ¿Sabes? Me faltaría un puntito más, que alguno por lo menos fuese un poco más teológico. Es verdad que a Lawrence sí que le vemos algún comportamiento un poquito más cristiano, ¿no? El momento cuando le han volcado a De Jemi, él se queda a rezar con él. Hay un momento que dice, pues quiere hablar contigo el polaco, que es como el asesor, el Janus. Y dice, no quiero reunirme con él. Y al final dice, pobre, estará preocupado, por supuesto, voy a ir a hablar con él. Luego es otra cosa que ahora veremos. Es verdad, es el más cristiano, pero en teoría una cosa que han metido en todas las películas de papas tiene una crisis de fe. Como en todas las películas, siempre tenemos algún arzobispo. Sí, les gusta. Les gusta meter mucho. Vamos a ver, vamos a empezar a contar la peli, chicos. Vemos unas imágenes por la noche de Thomas andando, no sabemos dónde está, en medio de Roma, las calles. Sí, estamos ahí en este plano de cogote, ¿no? Que yo creo que desde que lo puso en el plano secuencia Scorsese en Goodfellas lo hemos visto muchísimo, ¿no? Pero seguir a un señor desde el cogote. Y nos vamos a enterar que le han llamado tarde. Es decir, supongo que le han dicho que el Papa está muy grave o que ha muerto, y llega ahí y está todo el pescado vendido. Está todo el pescado vendido. O sea, además es el decano, ¿no? Le llaman el dean, que es como el que tiene que estar encargado de todo. Y yo creo que es, una vez más, un truco de suspense. Sí. Porque este señor, que tendría que estar ahí desde el principio, como nosotros, lo que hacemos es llega más tarde para que no sepamos qué ha pasado y estemos ya enganchados, empecemos ya a mitad de algo. El que está haciendo el informe, entre comillas, que son muchas cosas, es el supuesto, a lo mejor, asesino, ¿verdad? Este Tremblay. El Tremblay, sí. Llegamos y empezamos a sospechar de todo el mundo, porque claro, ya empezamos con la música, el color, o sea, vemos unos cardenales que son un poco de otra época ya solo por el color, que de hecho lo dice la diseñadora de vestuario, que utilizó, no utilizan el rojo cardenalicio que vamos a ver en el cónclave de ahora, que es un rojo mucho más rojo, es el de Habemus Papam, el de la y el de los dos papas, es verdad. Y el de los dos papas. Aquí es un rojo un poco más apagado, un poco más... Más siniestro todo. Sí, un poco para darte ese suspense, ese tal. Entonces ya te están manipulando desde ese momento y empezamos eso, pues empezamos a mitad de algo que no sabemos y queriendo descubrir una cosa que luego, como vemos, no hace falta descubrirla, la película va de otra cosa. La destrucción del anillo, que nos parece incluso un poco cruel, porque se está enfriando el cadáver y ya le están jodiendo el anillo. Bueno, luego nos han explicado que es una tradición. Es una tradición papal, que a mí una cosa que no entiendo por qué no han hecho es la tradición papal. Con la muerte del Papa empieza preguntándole al cuerpo si ha muerto 3 veces. Le preguntas 3 veces. Y si no responde, está muerto. No responde, es que está muerto, entonces le quitas el anillo, lo rompes y sellas la sede vacante, dicen, ¿no? Y sellan la esta. Aquí yo creo que no lo han hecho, fíjate, porque creo que es una película que se toma demasiado en serio y está demasiado en el thriller y en el drama. Y es una escena que, si vista, puede ser un poco ridícula, ¿no? Llegar y estar ahí preguntándole a un cadáver. No sé cómo lo hacen, pero claro. O sea, la dan en latín y tiran... Y muy bajito para que no quede muy grotesco. Pontífice, pero no lo han hecho en la película. Pero se han puesto la destrucción del anillo. Y luego vemos una conversación con este Aldo Bellini, que parece ser que son amiguetas estos otros. De hecho, están conchavados con la facción, entre comillas, progre, ¿no? Luego le vemos sí, que parece muy profesional, pero está moviendo las cosas Thomas Lawrence para que salga su colega, ¿no? Sí, bueno, tenemos ahí la táctica de cardenalicia típica, que es decir, yo no quiero ser papa. Sí. Creo que todos los papables españoles ya han dicho que no quieren ser papas, así que lo único que va a ir ahí a liarla es Rouco, que no es elegible ya. Rouco Varela, no. Que tiene 88 años, pero creo que tienen unas reuniones antes del cónclave donde pueden hablar todos los cardenales, aunque no sean elegibles, y ahí es un poco donde deciden un poco el futuro eclesiástico. Y este Bellini yo creo que es efectivamente, en esta conversación le vemos que es el más político, el que te dice, no, yo no quiero, pero tenemos que unirnos contra Tedesco. Sí. O sea, aquí ya nos empiezan a plantear a este Tedesco como el malo de la película. Yo creo que la han hecho mucho. Al ser una película muy americana, yo creo que esto es también una cosa de la que peca el guión y probablemente la novela.
es que le falta una rama católica. Porque yo creo que lo ha escrito un señor que no es católico, que no es. Entonces está muy enfocado a una cosa que parece que estamos viendo a los demócratas contra los republicanos, ¿no? Una película política que está más cerca de Tempestad en Washington de Preminger que del Cardenal. Entonces yo creo que le falta esa vena un poquito más católica. Un poquito ¿A más. ti no te da la sensación que, obviamente porque nos lo están preparando, que empiezas a sospechar de todos? Este Bellini Sí. se supone que es el favorito del protagonista, entre comillas, la buena gente, pero le vemos las costuras desde el principio. Recuerda que dicen, ¿te parece bien que me quede el ajedrez? Es que jugaba con él siempre. Sí. Siempre iba, cuando dice, por ejemplo, siempre iba 8 movimientos por delante de mí, yo no pienso... Nos están diciendo que el papá era un puto genio y había previsto todo, sino que estoy pensando que este está mintiendo y se está haciendo el campechano también. Sí, está vendiéndonos la bola, está vendiéndonos, no, el Santo Padre era imposible de esperar, era el Papa. ¿Cómo le voy a ganar yo al ajedrez a este hombre? Era Sí, imbatible. Es un vendedor de humos, es un señor, este señor hay un momento que luego lo veremos que explota, que dice, sí, es una guerra, o sea, es un tío que se está tomando esto como una cosa... Pero nos dicen una cosa que va a tener importancia en el guión, que había tenido varios amagos o varios infartos y nadie lo sabía. Es decir, este hombre sabía que se estaba muriendo, ¿no? Esa es, se supone, la razón por la que a Lawrence no le ha dejado irse, porque ha pedido la dimisión, que tiene una crisis de fe y se quería ir. Esta es una de las teorías, pero que si nos ponemos a analizarla demasiado, yo creo que se nos cae un poco la tensión del guión, porque la teoría es como de que el Papa había organizado todo para su nuevo sucesor, ¿no? Que ya veremos quién es. Pero lo hace como con unas trampas un poco raras, ¿no? El dejar encargado que este que es el malo llame a la monja a la que dejó embarazada este otro. Sí. O sea, si eres... Bueno, eso no lo sabemos si realmente lo dijo el Papa o no. A lo mejor es un sí, eso villano, ¿no? nos lo dicen todo el rato, pero claro, quiere decir que si fuese el Papa... Igual que cuando le destituye a este, y luego también queda un poco raro el Morales. Morales estaba presente el día de... El Monseñor Morales. Monseñor Morales. El señor Morales, que se supone que está presente cuando el Papa destituye a Tremblay. Sí. Y tampoco dice nada. O sea, hay cosas un poco raras. Tremblay se está encargando del informe. El informe es hacer como una especie de acta de levantamiento del cadáver, de dónde estaba quién dijo cada cosa. Lo que pasa, claro, que en teoría le han cesado. El único testigo es uno que está intentando proteger a este Tremblay, aunque bueno, va a quedar un poco claro. Janus sabe que ha ocurrido esto, pero tampoco es testigo. Y bueno, a mí lo que me encanta, esta es la primera escena, yo creo que la vamos a poner, pero porque desde un punto de vista visual es precioso, el levantamiento del Papa, ¿verdad? Las cremalleras, la destrucción de las cosas. Sí, y la intromisión de unos seres fuera de, como dice el Jonathan Pryce en el de Two Popes, ¿sí? El carnavale finito. Entonces, llegan unos miembros fuera de este carnaval, ¿no? Que son pues los médicos vestidos de médicos. Mira, aquí, y te rompen un poco este imaginario. Que te comentaba, que le quitan con una crueldad el anillo. Que nos lo preparan como el posible asesino y con el cadáver ahí, lo primero que hacen es joderle el sello papal. Supongo que es una liturgia la que tiene aquí bastante... La cara de lástima absoluta de Thomas. Eso es muy bonito, que el cardenal Lawrence está siempre muy emocionado. O sea, es un señor que está claro que estimaba mucho al Papa de verdad, no como Bellini, que era el que iba de íntimo y que había querido estar de amigo. Y él lo estima mucho. Hay un momento, luego vemos cuando se mete en sus aposentos, que ve sus gafas y se pone a llorar, que ya no puede aguantar. Espera, que se le juntan muchas cosas. Que está investigando y descubriendo cosas. Pero que él es fantástico. Yo me referí un pelín antes, un pelín después, cuando vemos realmente el levantamiento. Supongo que será así. Como esto. A mí me gusta este tipo de cosas. Esto se supone que es la liturgia que deben tener con cada papa que muere, ¿no? Sí. Le tapan y con aparte un musicón, ¿verdad? Es como muy... Sí, es para tenerte atrapado totalmente. Es un melodrama en el sentido del... A esto me refería. Sellan la habitación. Y aquí este naranja es lo que me gusta a mí, ¿no? El equipo médico metido dentro de todo este carnaval, de este circo, que luego lo vemos también en la Capilla Sixtina con los que están arreglándola. Se mezcla la liturgia con un poco de crueldad con el cadáver, ¿no? Sí, es un poco como Rita Barberá cuando la vimos salir prácticamente así del hotel, ¿no? Que era una cosa...
Y ahora poco cruel. sellan, apagan todo y va a incumplir un poco las normas Lawrence en un momento para investigar, ¿verdad? Se supone que es el que va a romper Sí, el a mí sello. eso es una parte que me gusta porque el Tremblay hay un momento que le acusa. Ha roto para entrar, ha roto la liturgia para entrar ahí en los aposentos papales y a todo el mundo le da igual, ¿sabes? O sea, si hay que coger una cosa importante, se coge. O sea, está como que ya son todos conscientes de que todo es un poco circo. Un poco demasiado, ¿verdad? Sí. Y luego nos lleva la película a las 3 semanas después, que era el decano del colegio cardenalicio, Lawrence, que es el encargado de llevarlo todo, ¿no? Sí. Y bueno, vemos ya como la tensión que supone el secuestro de los cardenales, es decir, les incomunican, vemos que han hecho una pila de teléfonos que le han arreglado todos los teléfonos del Vaticano. Esas escenas son muy bonitas visualmente, las de antes de entrar en el cónclave, justo que hay unos fumando, hay otros con el iPad, hay otros mirando el último mensaje. Son escenas, yo creo que le divierten esa cotidianidad cardenalicia, papal. Y estamos viendo llegar a los cardenales y yo lo pararía en el momento en dos. Uno, la conversación que tiene con Bellini, que ya se ha dicho en la prensa que es el Sí, favorito, que él viene, ¿verdad? una vez más viene haciéndose el sorprendido, ¿no? Sí. Y dice, me han puesto como papable, como de los favoritos. Y yo, mira, chaval, está claro que has manipulado a 20 periodistas para que lo digan. Y la hipocresía que viene a decir, no, yo no quiero esto, pero lo aceptaría solo. Pero luego dice, ¿quién lo querría esta responsabilidad, por favor? Yo solo lo haría para parar a ese hijo de puta. Totalmente, sí. Es como un poco burdo, ¿verdad? Este hijo de puta que ya para mí nos cae bien desde la primera vez que le vemos, ¿no? Tedesco, que es el siguiente entra, que aparece. Sí, entra el siguiente, entra divertido. Luego es verdad que pega un corte así que te dejas como, vale, sí, este tío es fuerte y tiene las convicciones fuertes, pero su llegada ahí es como con flow, ¿no? Como con un tío que además es para ser un cardenal es joven, es italiano, italiano. Es bastante nacionalista en el sentido de, bueno, nosotros somos los herederos de los romanos y tendría que ser todos los papas italianos, claro, coño. Llevamos 40 años sin un papa italiano. A ver qué va a ser Puta esto. vergüenza esto. Y eso, a ver qué pasa en este cónclave. Yo creo que los que apuntan es que sea por fin un italiano después de mucho tiempo. Estás hablando ahora de la vida real. De la ¿no? vida real, de la vida sí. real. Están con este Matteo Zuppi, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que yo creo que es de los grandes favoritos porque iba muy en la estela de Francisco también. Y esto que dice el italiano que por como sentirse el heredero casi del Imperio Romano, que todos deberían hablar en latín, que es una cosa muy guay que veíamos en los dos papas, ¿te acuerdas? Que sí, como Benedicto comunicaba en latín cuando no quería que se supiese algo, ¿no? Dice, porque se enteran el 20% claro, de los cardenales. De hecho, hay un momento cuando está dimitiendo que se descojona Francisco desde Buenos Aires porque dice, ahora está metiendo pullas y nadie se entera. Y está haciendo incluso chistes, pero no lo entiende nadie. Claro, cojones, si cuentas en latín, tío. Claro, ¿no? Dimite en latín en directo y yo creo que hasta la media hora no se enteran los periodistas de que ha dimitido el Papa. Tenemos dos cosas importantes en el momento del secuestro de los cardenales. Que se acerca Janus, que no sé muy bien, porque no es un cardenal elegible, ¿verdad? Está como un poco fuera este hombre. Sí, ¿no? Yo creo que un asistente que tiene ahí, una especie de camarlengo, ¿no? Que es una figura que a mí me fascinó desde Ángeles y Demonios, la película esta de Ron Howard, que también ocurría durante un conclave. De la novela de Dan Brown, sí. La novela de Dan Brown. Y que Ewan McGregor era también una especie de esto, de camarlengo, que estaba ahí como ayudando, pero que no era cardenal. Porque aquí estamos viendo a Thomas Lawrence como el papa transitorio, ¿no? Es un poco como todos se deben a él y es el que lo está organizando todo el jaleo. A mí esta parte, tío, casi me entra la puta risa porque me parece tan surrealista que me descojono en el momento sin saber lo que ocurría al final. Cuando de repente les joden todas las cuentas y todo el politiqueo porque les meten un cardenal de la nada y que es el cardenal de Kabul, que es una cosa súper loquísima. Sí, es una cosa que les choca totalmente. O sea, un cardenal de Afganistán, que encima es mexicano. Sí. O sea, es una cosa un poco porque sabemos que extraña. Es un pegote. De hecho, uno pregunta aquí diciendo, bueno, pero este tío, dice, ¿pero cuántos cristianos hay en Kabul? Sí, debe haber 4, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué sentido tiene esto? Es una cosa extraña, una vez más, para tenernos ahí enganchados, ¿no? Sí. Otra cosa que ha coincidido con la vida real también es cuando precisamente el Bosniak, ¿no? Se llama Janus Bosniak, el que acusa a Tremblay de haber sido destituido. Él ha sido con un cardenal, que si estoy apuntando viendo aquí el nombre, que se llama Angelo Becciu. ¿Sí?
que se ha presentado en el cónclave y al parecer había sido destituido por el Papa Francisco, que había dicho que eres un cardenal que no puede participar de cónclave, porque había tenido unos líos inmobiliarios, había sido condenado a 5 años. Y digo, mira, tú mejor no metes. Y el tío se ha presentado en el Vaticano y ha dicho que va a entrar en el cónclave. A ver, estamos un poco viviendo la realidad en la película. Este Lawrence presenta, creo que están en el comedor todavía. Dice, bueno, este es el nuevo miembro, no lo sabíamos hasta ahora, le falta decir hemos comprobado y parece que está todo en orden, con lo cual... No aplaude nadie. O sea, no aplaude nadie. Empieza él el aplauso, pero dicen, a ver, este que ha salido viene aquí de la nada y... Le piden, casi poniéndole un compromiso, bueno, ahora bendice la mesa, macho. Y empieza a bendecirlo, creo que es en latín, en italiano, y cambia al español, que les jode un montón a todos, tío. Les fastidia. Bueno, hay un momento que es una broma que también sale en el Cardenal de Preminger, ¿no? Sí. Que empieza a bendecir y parece que ha terminado, se van todos a comer y él sigue bendiciendo, ¿no? Diciendo, a ver, este pesado sigue bendiciendo. Y sí les molesta. Desde luego es una novedad que les toca muchísimo las narices. Está hablando este Tedesco de la multiculturalidad, esta de mierda, es decir, sí. Luego lo vamos a ver con el candidato negro, que empiezan a decir, bueno, es que este tío, si no fuera negro, era un fascista para vosotros. Claro, era el peor, y dices que le están votando solo por quedar bien. A este empieza a decir que, bueno, que aquí es cuando creo que lo suelta, en este momento que lo ha adelantado antes, cuando dice que todos deberían hablar latín. Es decir, intenta como barrer para casa, ¿no? Dice que es este mexicano hablando en español que nos acaban metiendo aquí de la nada. Sí, bueno, tiene que ver todo con la historia de la iglesia, que la idea de la película es que es muy progre, porque al final acaba ganando la versión esta del cardenal Benítez, que lo que nos dice es como que la iglesia no es el pasado y no es la tradición, sino lo que va a venir. Y yo creo que la iglesia sí tiene una parte muy importante de tradición, que es a lo que se refiere Tedesco, que obviamente me refiero a, como dice Tedesco, dar todas las misas en latín, o que vuelva al latín y que volvamos antes del Concilio Vaticano. Pero esto tiene algo de carnaval, como decía el Papa Francisco, que en la película, que tiene gracia mantenerlo. O sea, estamos todos... O sea, para mí estamos todos fascinados. Ahora con este cónclave, para mí nos está entrando una fiebre como la fiebre futbolera. O sea, yo que no soy especialmente futbolero, llega el Mundial y estoy enganchadísimo. Y has cogido un bando, ¿no? Claro, y ahora pues hay muchísimos cristianos que no son especialmente cristianos, pero que ahora estamos... emocionadísimos con este momento papal, a ver quién va a salir, a ver las misas, a ver el funeral, o sea, nos encanta todo este... Es como un mundial, ¿no? Claro, nos fascina. No, y aparte que hay un punto de nacionalismo, que la gente quiere que salga su candidato de su país. Siempre. O sea, que yo no sé qué beneficio real puede tener para el habitante de su país más allá que le haga ilusión. Es como que te gane el tuyo de tu cantante de Eurovisión, ¿no? ¿A ti qué te importa? Pues porque... Sí, no, en España hemos tenido siempre ese orgullo patriótico. Yo cuando me han dicho que Cañizares no puede ir por temas de salud, me da una rabia horrorosa. Digo, que vaya Cañizares, hombre, el único deber que tiene ese señor es representarnos en el Vaticano. Es como que no va con la selección, ¿no? Sí, justo. Antes de... Es como si te nombran para ir con la selección y dices que no. Que no quieres ir, que no sientes los colores. Claro, ¿no? es tremendo. Ahora nos van a dividir la película en 3 días, porque todo ocurre en los próximos 3 días. Decía 1, día 2 y día 3. Pero antes de eso... Tenemos un momento en el que Lawrence va a confrontar con Tremblay los rumores que hay por aquí. Dice, es que Janus ha dicho esto, el otro lo hace muy bien, este hombre. Lo niega, se siente totalmente afligido. Pero un momento que dice, es que Janus esto es un puto borracho. Además, o sea, que la tira como que no quiere la cosa. Ahí, una vez más, la película es muy inteligente y una vez más juega muy bien con el suspense. Porque tampoco te crees que ese señor actúe tan bien desde el principio. O sea, no sabes por dónde te va a salir y el tío está con una entereza, que eso es una trampa, porque no te digo que me hagas un plano detalle del típico, ¿no? Que hemos visto de que haga como sin que se entere el otro, como de, me han pillado. O sea, no hace falta ser tan evidentes, pero es verdad que aquí tiene una entereza y una frialdad desde el primer momento que dices, bueno, pues a ver si va a ser, será verdad lo de este señor o no, porque no puede estar tan entero. Pero luego lo de llamar al acusador que es un chuzo... Suponemos que es algo... Hasta cierto punto te esperas un poquito más de educación por parte de los cardenales, ¿no? Eso es totalmente libertades dramáticas que se toman, porque los cardenales son todos mucho más jóvenes en esa película también. Sí, es verdad. O sea, los cardenales son unos señores claro, que están rozando los 80 años. De 70 años que están ahí y que no están para ponerse con estas
efervescencias dialécticas. Totalmente. En el primer día yo había elegido también para ponerlo el momento que están vistiendo al decano, porque es como si estuvieran vistiendo al papa. Y vemos estos planazos de la legendaria Capilla Sixtina, de toda la liturgia. Es la 4ª vez que se ha erigido en los estudios de Cinecittà, que son estos... Te iba a decir, digo, no dejan grabar ahí, ¿no? No dejan los frescos y tal, como dicen, no podemos encender velas en la Capilla Sixtina por los frescos, pues imagínate un rodaje. A ver si lo encuentro. Pero está muy bien. Creo que tiene alguna licencia artística, he leído, pero no me he puesto allá a ver exactamente las cosas que habían cambiado, pero... Este es el primer día de Cónclave, ¿no? Porque es increíble. También es llamativo el silencio y la disciplina que tiene esta gente. Sí. ¿Verdad? Es como muy sobrecogedor. ¿Y qué estará pensando cada uno de estos? Porque tienen cara de buena gente todos. ¿No? Sí, este es un momento sepulcral muy... Una vez más... Es que tiene, la es que peli te atrapa nos ha gustado, las imágenes, pero es casi lo mejor de la película, tío. Es decir, la música unida a estos planazos, ¿verdad? Es acojonante. Es que te atrapan, o sea, tienen una cosa de como mágica, ¿no? Como irreal. La cara como de sufrimiento de este pedazo de actor recuerda que el pedazo de hijo de puta que era en la lista de Schindler. Sí. Que era de la gente más cabrona que hemos visto en pantalla, que el tío No, disparaba por aburrimiento. Es un actorazo, a mí me ha dado pena. Estaba nominado que no se llevase que no se lo llevara. Oscar. Pero... Qué maravilla. Bueno, es verdad que aquí suelta un discurso bastante pro-tolerancia. Que... Un papa que duda, un papa que peque, ¿no? Sí. Es lo que luego se lo echa en cara el Adomani. Le dice, yo he pecado, yo soy un cura que dudo y que peco. Yo no, tampoco no te vengas arriba. En este primer día, como hemos comentado, nos enseñan a Isabella Rossellini, pero sin explicarnos nada. El papel de las mujeres, obviamente, tiene una intención política la película, sobre todo viendo el final. Pero supongo que es tan insignificante que llama la atención por eso, porque nos están enseñando la labor de las monjitas que están al servicio de los hombres y que no pintan nada, ¿no? Esto supongo que es el mensaje que nos querían transmitir aquí. Sí, no sé cuál es el mensaje, yo creo que es el mensaje woke que intentan hacer el ala demócrata, que yo creo por donde va la película, y que es lo que más falla para mí en la película. Yo no lo tengo muy claro. El Papa auténtico, Francisco, cuando le preguntaron, decía que no había sentido de darle esta importancia innecesaria a las mujeres, porque yo creo que las mujeres que son cristianas y católicas y viven la iglesia, ¿no?, tienen muy claro cuál es el papel y no se sienten menos, ni mucho menos por esto. Y yo creo... Aquí tienes un momento de reivindicar, pero también de saber cuál es su sitio. Yo creo que la Rossellini es católica, lo ha dicho ella muchas veces, y en su momento, es verdad que es un momento de tenemos orejas, tenemos oídos, se supone que no tenemos que decir nada, ¿no? Es el discurso que hace ella. Se enfrenta a en un momento determinado. Sí, al Tremblay. Sí. Pero lo hace muy educadamente y luego se va y ya desaparece totalmente de la película. Yo creo que eso también está muy bien. Yo creo... Lo habrán hecho como crítica, pero creo que lo han hecho tan bien, tan plausible, que se puede leer como una cosa real, sin crítica. A ver, estos son digamos que los bandos. Tenemos, por un lado, el bando de Aldo Bellini, que es el de los progresistas, el que se suponía que iba a ser el favorito, pero yo tengo aquí las votaciones y no ganan ni una puta votación. De hecho, queda bastante abajo siempre, con lo cual los medios de comunicación... Sí, Bellini no tiene más de 13, yo creo. Claro, los medios de comunicación han flipado porque de favorito nada, sería favorito de ellos, pero no del colegio cardenalicio, porque no llega a tener muchos votos nunca este tío, ¿verdad? Sí, no, es lo que digo. Yo creo que ha manipulado para que haya un par de periódicos que digan tal y empezar a hacer eco con su nombre, ¿no? Fuera de tal. Yo creo que el gran favorito es el negro al principio, ¿no? Sí, eso es. Y precisamente por eso, por su color de piel. No, va cambiando. El favorito era Bellini de la prensa, sí, pero luego vemos que las primeras votaciones no sale para nada. Tenemos dos candidatos conservadores, Tremblay y Tedesco. Sí. Tenemos al candidato negro. Y luego salen, curiosamente, dos votos aquí un poco que crean conflicto, que no te lo esperabas. Lorenz tiene 5 votos, de la nada. Y este tal Benítez, que ha llegado y la gente ni le ha aplaudido, y es una cosa que en teoría nadie le conoce a este hombre. Eso es lo que mosquea, que también ahí empiezas a dudar del propio Benítez, ¿no? Dices, el primer voto te lo has autodado tú para que empiece a sonar tu nombre, ¿no? Sí.
que luego no encaja con lo que vendría a ser la película y su papel. Entonces, Pero ¿por si qué no le te han votado a preguntas, este tío, claro, macho? si no te preguntas quién demonios ha votado a este señor de primeras, o sea, porque sí, al de Kabul, que no lo conoces de nada, que no sabes ni cómo piensa, porque hasta que no habla después de la bomba no sabemos muy bien cómo piensa, sabemos que es muy moderado y muy tal, pero no sabemos realmente cómo piensa. Y dices, ¿quién demonios va a haber votado a este señor? Entonces, parece que se ha votado a sí mismo para que, Sí, ¿no? sí. Para que empiece a sonar su nombre. Totalmente. De hecho, recuerda que los cardenales al principio miran muy mucho y digo, bueno, pero esto es legal. Porque este tío realmente es alguien, porque nadie le conoce. Aquí el mexicano que dice que está en Kabul. Impectorum. Impectorum, Es sí. es que pronuncia muy divertido en latín, Que, Ralph Fiennes. que lo que lleva es una carta de recomendación del Papa, ¿no? Como para acreditar todo esto. Sí, Es una sí, cosa que loquísima. además el monseñor Morales creo que le dice, Sí. ¿la habrá falsificado? Empieza a meter como, me hace gracia ese tipo de... Esas cosas que humanizan mucho a los curas en la película están divertidas, ¿no? Que le meten la cabeza a Fight. ¿Tú crees que es capaz de haberlo falsificado? Entonces, en teoría están secuestrados. No deben saber nada del exterior. Pero Lawrence, por Sale el... todo el rato. Y Sí, si no, claro. eso es una cosa que a mí me mosquea. Claro, Se pero es que supone que están... aquí le dice, quiero hablar con Morales. Y dice, no, pero no es muy... Es un poco irregular eso, me da igual, me da igual. Y se lo trae y el tío dice que no va a decir ni mu, que Sí. está todo ok, pero luego se le escapa y dice algo así como, el informe ha desaparecido. Es la tensión que nos van creando Sí, aquí, ¿no? claro, pero lo que ves, lo que se ve a la hora de analizarla ahora en voz alta son Sí. las trampas. De trampas de guión, trampas de tal. Lo que pasa es que viendo la película, lo digo para el que no la haya visto y nos esté escuchando, Pues si va a estar si no la han totalmente visto, no van a decir atrapado. de todo. ¿No? Obviamente, Van a estar aquí no vamos a hacer muchos spoilers. Pero pasan más cosas. Aquí luego le confronta a Bellini a su amigo del alma y aquí ya le vemos su verdadera cara, ¿verdad? Está súper encabronado. Dice, ¿qué cojones estás haciendo ahora repartiendo los votos de nuestro bando progresista? Se supone que tú no querías serlo, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo bueno, eso es lo que tiene muy bien la película, es que tiene muy claro el punto de vista, ¿no? Estamos todo el rato con el cardenal Lawrence. Y lo bueno que tiene eso en un thriller es que en ningún momento sospechamos de él. Entonces, tenemos un personaje amigo, un personaje al que acogernos todo el rato y con el que podemos ir descubriendo a los demás, ¿no? Porque Sí. si no pudiésemos confiar en Lawrence, esta escena podría darnos un giro innecesario hacia un lado equivocado, ¿no? Porque podríamos empezar a pensar que Lawrence está manipulando, que está haciendo tal, pero yo creo que como espectadores la fe es tan ciega que lo que hacemos es, a partir de aquí, la película ya cambia, ya no se trata tanto de quién va a salir, Sí. ¿no? Sino como de cómo se han comportado cada uno y cómo son los Eso es. tres hijos de cada Porque personaje. este Bellini al principio ha sido como muy sutil, es el candidato progresista, es el favorito, le vemos un poco las costuras si quieres analizar un poquito más el personaje, pero aquí directamente dice, es que el negro no, es que yo. Es que el negro está ahí porque es negro, es que si no, viene a decir que es que quiere colgar a los homosexuales de los árboles este tío. Sí, Es no, decir, es que debe ser tremendo el personaje de... Claro, entonces ahí se le ve su verdadera cara. Es una cosa como que se le ha caído, se le ha derrumbado todo. Y este Lawrence, ¿no te da la sensación que está un poco decepcionado con su amigo? Creía que era otro tipo de tipo. Bueno, no es que me dé la sensación, es que se lo dice, ¿no? Le dice, he votado 5 veces por ti y me he equivocado. Le dice, o sea, se lo dice claramente. No sé si es en esta escena un poco Sí. más tarde, pero dice, he votado 5 veces por ti y me he equivocado. No eres el hombre que yo tiene que esperaba. llevar la iglesia. Y antes de terminar el primer día, hay un detallito que va a ser importante, que empieza a escuchar gritos en otra habitación, desde su habitación, que están casi como en las cárceles, que son casi celdas. Ya hemos tío. visto antes, que es otro momento de pequeñas de tensión, como uno que se me ha salido que me gusta mucho es antes de este primer día, del primer día de cónclave, Sí. tenemos una escena en la que él va al cuarto de baño y rompe la bolsa del aseo de los nervios, ¿no? Sí. Que yo creo que es otro de estos pequeños momentitos que te van creando tensión. Y justo antes de este momento hemos visto que tenemos a Dejani, Sí. a Dejani, al cura, al cardenal negro, que es el que tiene su habitación inmediatamente al lado. Ah, sí. Por eso cuando oímos estos ruidos ya sabemos que es algo de este sacerdote. Y a una mujer. Ya una mujer, ya sabemos Es que una hay un cosa lío. bastante escandalosa ahí. El segundo día empieza con la segunda votación. Y mira, yo tengo aquí apuntados los votos porque va a ser importante. El negro Adeyemi tiene 34. Sí. Tedesco tiene 25, Bellini 18 y Tremblay 16. Lawrence ya tiene 9 encima. Y Benítez, que es el tapado, tiene 2 en vez de 1 ya. Ya tiene otro. Tiene una fumata negra y luego se vuelve a votar en la que ya se empieza a acercar. Adeyemi tiene 52. Lo he estado mirando y en teoría tienes que tener mayoría absoluta, tienes que tener 77. O sea que ya Sí. está muy cerquita.
Y luego ya vemos el momento en el comedor en el que este Tedesco ya se suelta, que es hasta gracioso, porque lo viene a decir este tío, pero es que si no fuera Sí. negro nada, ¿verdad? Es muy italiano, ¿no? Es divertido. A mí es que es el que mejor me cae. A mí el que me gustaría que fuese papa es Tedesco. O sea, yo creo que es el que... es verdad que siempre, hay una cosa que dice Bellini, ¿no? El peor es el que se cree que va a ser papa, es el que peor. Aunque en el caso de Ratzinger, en los dos papas lo vemos, que él quería ser papa y lo consigue y era como el heredero natural. Los dos papas. Los dos papas es muy guay porque al principio te crea un poco la antipatía hacia el personaje que debía estar más extendida en el gran público, pero luego te lo humaniza de golpe. Entonces, como está llevado muy bien. Aquí tenemos el momento del comedor, que son como niños al final estos cardenales, y escuchamos un grito de que le manda la mierda a una monja que se la metió ahí. Sí, eso yo... Y se levanta indignado. Entonces es una de las escenas divertidas, ¿no? Yo creo que hay que hacer siempre el dramatismo desde el punto de vista que te enganche. O sea, porque hay gente, ¿no?, que se ata y que le parece, he visto que ha habido críticas de ofensa a la iglesia, no sé qué. ¿Por eso? Sí, por este tipo de escenas que digo yo, pero a ver, tenemos que tener claro que estamos ante una ficción y que estamos metidos en esto. Y a mí este momento me parece fantástico, me parece de los más divertidos, ¿no? Un señor mandándole a tomar por culo a una monja en mitad de un cónclave, o sea, y es muy guay, primero, que Lawrence va a la habitación, se entera de toda la película, ahora lo contaremos, pero lo mejor de todo es que él viene a decir, no, si yo no voy a contar lo que vamos a contar ahora, pero aún así has creado tales sospechas que ya no vas a ser papa. Y no parece haberse dado cuenta que metiendo una voz a una monja y saliendo corriendo indignado, ya la gente se va a mosquear demasiado. Claro, es que eso es genial, o sea, está muy bien que el otro investigue para que nos enteremos, pero estaba claro que ese señor se le había acabado a ese señor se le había acabado la carrera hacia el trono de San Pedro. Luego, verdad que es más turbio de lo que parece, porque primero el tío hace como que no pasa nada. Luego dice, bueno, que sí, que antes, hace muchos años, dejé embarazada a esta mujer que... Sí, ahí te quedas... Éramos unos niños. Y dice, no, ella era una niña, tú no, claro. Pero es muy guay. Ya tenía 19 y él 30. Sí. Dice, pero Tomás, macho, no me jodas, tío. O sea, ¿cómo me vas a hacer eso? O sea, porque aparte hay secreto de confesión, ¿no? Sí, sí. Bueno, antes de eso tenemos el secreto de confesión porque ha entrevistado a la monja. Ah, es verdad. Que tiene esa escena con la Rossellini, que una vez más que las palabras o las imágenes, tenemos un plano detalle de la mano que parece que Isabella Rossellini quiere cerrarle la puerta, como las monjas es mi territorio, ¿no? No quiere que el cardenal hable con ella. Y ahí juega muy bien Berger con las manos. Tenemos primero la mano del Ralph Fiennes, del cardenal Lawrence, intentando entrar, como poniendo, a mí no me cierres la puerta, que soy el decano. Sí. No, pero es todo sin decirlo, pero que está muy bien. Y luego un plano muy bonito de las manos de la monja negra, que son unas manos muy curtidas, con una piel muy áspera, que se le ve lo mal que le ha pasado a esta tía en el Congo y como el otro, obviamente, o sea, lo peor no es haberla dejado embarazada, que puedes decir tú que es un error. Es como tú has ido ascendiendo y a esta señora por el riesgo moral que te ha hecho, la has tenido metida en un poblado muriéndose de asco. Es verdad, porque cuando llega a confrontar con este Adeyemi, Lawrence ya sabe lo que ocurre. Y el momento de enfrentamiento, que es el único realmente que echa unos ovarios Rossellini, es porque se niega a permitir que le entreviste a la monja, ¿verdad? Sí, claro, dice, las monjas son mi territorio, o sea, las sorelas son mis sorelas. Un conflicto un conflicto de competencias. Y como tú nos has comentado, al principio parece que va a tener mucha más importancia esta hermana Agnes, y esto es todo lo que hace realmente, porque luego, más allá de dejarse una pantalla abierta en el ordenador, no pinta mucho más esta mujer, ¿no? No, es simplemente el reflejo. O sea, que han amagado y no han dado aquí. Sí, aún así yo iba con ella en los Oscars. O sea, fíjate que es un papel pequeñito. Lo que pasa es que yo le tengo cariño a Isabella Rossellini y no me acuerdo quién ganó al final, actriz de reparto, pero vamos, yo iba con la Rossellini. Tenemos una votación justo después de este escándalo y el negro tiene 2 votos. Ya parece que van a barrer los conservadores, Tremblay es el que parece ser que va a barrer. Tremblay es el que está. Aquí tenemos un momento en el que Bellini, ¿no?, le dice, mira, ninguno va a tener un currículo intachable, así que vamos a por... el discurso claro, porque dice ya lo que hay que hacer es unirse. Y que ahí es cuando le dice Lawrence, ¿no?, y vemos toda la trampa, dice que te ha prometido la Secretaría de Estado, ¿no?, o algo así. Que eso es también muy Tempestad sobre Washington. Sí, es un poco obvio. Tenemos el momento en el que se deja abierto el ordenador ella, porque no le quiere contar nada, pero lo deja para que investigue. Y luego
una vez más la irregularidad que comete Lawrence abriendo el sello papal y ponerse a investigar, que es lo que habíamos comentado al principio, que el sello está llorando, leyendo unas cartas que no sabemos muy bien qué dice, ¿no? Porque claro, las cartas al final estamos pensando que pueden ser de los escándalos de este Tremblay, que había metido la mano en el Banco Vaticano o algo. Sí, pero no, es un momento emotivo, yo creo, ¿no? Sí. Yo creo que simplemente se emociona, fíjate, igual ni leer, porque no nos lo pone el director. Yo creo que se emociona simplemente con ver la letra del Papa. Sí. Yo creo que es una cosa, pues nos ponen eso, luego nos ponen la imagen de las gafas del Papa. Yo creo que es un momento emotivo para ver todo el conflicto interno que está teniendo este personaje. Y es cuando le viene y le dice, mira, le enseña a su amigo a Bellini, mira, es que este es un corrupto, y viene a decir, no, esto va a beneficiar al otro. Estará así. Y claro, lo que dice, no, es que te han prometido aquí algo a ti, cabronazo. ¿Quién es el ministro? Sí, ser ministro de la Catedral de San Pedro, cosas así. El tercer día empieza en plan rollo industrias. Están Lawrence y la hermana Agnes haciendo fotocopias para enseñárselos a todos los cardenales, ¿no? Como esperando que la corrupción de pues que les llame la atención. Y claro, no escuchamos lo que dice ninguno, pero el lenguaje corporal de todos los cardenales es como, ¿y a mí qué me estás contando, no? O sea, no parece que les esté afectando nada. No, de hecho, una cosa clave de esa escena es que él ha impreso estas fotocopias tachando el nombre de otros 7 cardinales implicados, no sé, 7 o 8 implicados, que luego se lo dicen en voz alta, porque le dice él, creo que lo dice a Dejani, tenemos derecho a saber quiénes son los otros 7 o los otros, y dice, no, eso cada uno es libre de tal, yo solo estoy diciendo que como ibais a elegir a Tremblay, que sepáis todas las cartas. Y hasta que, pero... Y ahí es cuando no les termina de importar y entonces tiene que interceder. Claro, entonces no sabemos si les acaba de creer a Lawrence o es que como llega la hermana Agnes y lo corrobora es cuando le creen. Porque es un cambio un poco extraño, ¿no? Es decir, sí. La prueba documental no me sirve, pero el testimonio de esta monjita sí. Claro, porque las mujeres en esta película son infalibles. Pero a mí lo que me divierte es que Tremblay sigue en sus 13. Tremblay, después de que lo diga la monja, dice, no, para mí fue el Papa el que me encargó. El tío tiene muy interiorizado su mentira, como si ya hubiese preparado todas las estratagemas y le fuesen a ir descubriendo. ¿Sabes? Claro, porque piensa como que nada le pilla de sorpresa. A este se le acusa de haberse cargado el Papa, no sabemos muy bien cómo, de haber traído a la monja, porque la monja no tenía por qué estar ahí, para que crear un... Sí, para quitarse de en medio al otro... Al favorito real del colegio. Y luego la curia, es verdad. Y luego tenemos el momento que es un poco loco. Aquí, es verdad lo que dices tú, el final es la puta locura, pero aquí empieza a descarrilar un poco. Tenemos una explosión que le rompen los cristales y acaban cortándose todos. Aquí es una cosa, de hecho llega... Es un atentado islámico, ¿no? Sí, no lo sabemos. O si lo está utilizando Tedesco, Sí, Tedesco ya, porque no tienen información, no han estado fuera. O sea, Tedesco se lo ha atribuido a los islámicos, a los árabes, porque le viene fenomenal para su discurso. Oye, estos son los árabes, no sé qué. O sea, que eso es verdad, que ahí es donde muchos yo creo que se dan cuenta de Tedesco. He traído mi camiseta de las religiones y en las sandalias del pescador se ve muy bien. Hay una escena en la que el Papa asiste la muerte de un hombre judío y le va a dar la extrema unción y le dicen, no, es que es judío. Y el Papa coge, el Papa que es totalmente católico, es el arzobispo de Rusia, de Ucrania, y se tapa así como se tapan los judíos y empieza a orar el Baruch atah Adonai en yiddish. Qué bonito. O sea, que claro, es muy bonito y es lo que realmente tendría que significar un papa, ¿no? Esta unión entre religiones y entre pueblos. Y ahí es donde vemos a Tedesco más fuera de lo que viene a ser el orden vaticano. Un poco caricaturizado, ¿no? Porque se pone a hacer un discurso, entre comillas, de extrema derecha. Sí, que no es propio, aunque piense así, de un papa o de un futuro papa, sino es más de un político. Porque el tío empieza a hacer demagogia en el momento, ¿verdad? Total. De hecho, que casi falta llamarlas cruzadas. Hay una película que va totalmente a este momento muy mala. Yo la he visto, por curioso, como veníamos a hacer esto, la he visto, que se llama The Pope Must Die. Y después del die ponen una cruz y entonces es The Pope Must Diet, porque el protagonista es Robbie Coltrane, que es que el que hace de Hagrid en las películas de Harry Potter, y que le eligen como papa porque sabes que tú, si eres varón y estás bautizado, puedes ser elegido papa. O sea, esto es un poco... Entonces le eligen a este señor como papa equivocadamente y yo creo que es el año 91. ¿Sabes? Yo creo que es de las primeras donde vemos ya que sellan, vemos que rompen el anillo, vemos que sellan, o sea, vemos mucho el procedimiento que ya se conocía. Y hay una escena, el cónclave, que es todo como de chorra, pero hay una escena en el cónclave en el que tenemos enfrentados a los
cardenales por un lado, los que piensan, y los otros por el otro, como en el Parlamento inglés, ¿no? Que es una cosa, y uno poniendo orden, que sería aquí Lawrence. Sí. Y yo creo que esta escena me remite, siendo esta en serio, pero me remite totalmente todo a esta que se había hecho ya 30 años, ¿no? Es verdad, ¿no te da la sensación cuando les vemos con las mesas y todos los papeles preparados que va a ser un momento como si fuera un parlamento y que van a debatir y en Totalmente. realidad ahí simplemente escriben el nombrecito y lo meten en la urna y cuando deben debatir es en el comedor o en el patio Sí, cuando bueno, están o sea, todos dándose un pirulo? se supone que eso es ya. Se supone que el debate lo hacen ahora. Claro. O sea, volviendo al tiempo real, el debate se hace antes del de votar. cónclave. Porque Vale. es donde están todos los cardenales de todas las edades, donde ponen todos su forma de pensar, tienen muchas reuniones, mucho tiempo, entonces se supone que se hace antes. Lo que pasa es que, claro, aquí para la película te viene muy bien todos Claro. estos entresijos, estas reuniones. Y una cosa, antes de seguir, el atentado a mí, yo la primera vez que lo vi, fíjate, pues llega en un momento muy clave, que es cuando Lawrence, Bellini ha hablado con Lawrence y le ha convencido a Lawrence de que él es la única opción ya. Y vemos que Lawrence se vota a sí Cierto, mismo. es verdad. Entonces se vota a sí mismo, vota y bomba. Y yo en el primer momento lo que pensé es una manera, es Dios intentando impedir ya que el único ser, el único ser que teníamos como de buen corazón de tal, ha conseguido corromperse a la ambición, ¿no? Porque llega justo en ese momento. Luego, o sea, a mí me parece que se podía leer así de una manera. Luego lo ves que va por otro lado. Sí, es verdad. A mí me parece un poco atropellado. Es decir, que una película que pretende tener ciertas sutilezas en el juego de poder y el politiqueo, que de repente nos metas un bombazo y uno haciendo un discurso, entre comillas, de extrema derecha un poco chusco, pues como que es un pegotazo ahí. Claro, Sí, ¿no? Y con esta imagen como los reyes de España en Paiporta, todos manchados, Claro, que no se han quitado el polvo, han ido con la sangre y el polvo ahí a debatir en caliente. Y tenemos el discurso, entre comillas, facha de Tedesco, y justo después que era un tío que, verdad, que estaba teniendo votos de la nada, pero que era un total desconocido, de repente hace un discurso súper tolerante y en español, que les jode mucho, ¿no? Encima. El Benítez. Sí, se pone a hacer su discurso en español que les joderá tanto a los cardenales como a todo el público internacional, que creo que tienen pánico por leer subtítulos. O sea, yo me imagino que soy un tío americano y estoy viendo la peli y se me ponen a hablar en español y digo, joder, los subtítulos otra vez. Y ya tenemos que esto está muy elegante y muy bien hecho, que es la última votación, ¿verdad? Que aquí está muy bien la incógnita, no sabemos quién cojones están votando. Es decir, recuerda que el último que parecía que se iba a ganar el puesto era Lawrence. Sí. Ha habido una explosión. El Tedesco, que es el representante de los conservadores, ha hecho un alegato un poco excesivo. Benítez, que ha dicho que quería que fuera Lawrence el Papa. Sí. Luego vamos a entender un poquito por qué. ¿Cómo se ha puesto el foco él encima, ¿no? Entonces, como que es muy loco todo el proceso, pero por otro lado es muy elegante, porque no sabes qué coño están votando hasta el último momento, ¿no? Bueno, yo aquí, o sea, después del discurso de Benítez, yo empecé a ver por dónde iba a cojear la película. ¿Sí? Y que ya iban a ir por Benítez. Yo ya imaginé, y de hecho el final... Ahora hablamos del final. Antes de adelantarme, no, pero voy a decir, sin decirlo, lo adiviné de coña. Eso fue una cosa... adivinaste todo, ¿no? No todo, pero adiviné por dónde iba a ir. Sí. Ahora lo diré. De coña, diciendo como, ahora esto, ¿sabes? Como diciéndolo como en broma, no diciendo que eso iba a pasar en la película. Vale, o sea, no me imaginé que eso iba a pasar. Lo dije y dije, ahora va a resultar que tal. Y luego salió y dije, mira, no puede ser que una cosa que he hecho totalmente de coña porque me rompes todo el final. Yo es verdad que había oído por ahí en algún sitio que era una peli woke. Y claro, hasta ahora digo... cojones me estás contando? Porque más allá de que parece ser que está muy bien hecho la irrelevancia de las mujeres en la iglesia, yo no veo aquí nada. Es decir, un discurso más o menos de izquierdas, más o menos de derechas, incluso el malvado, como dices tú, este Tedesco, es que a mí me cae más o menos bien. Es que no, estaban puestos los dos bandos, por decirlo de alguna manera, muy bien puestos, o sea, sin haber pecado tampoco de ir demasiado contra uno y contra otro. Estaban muy bien expuesto todo y como espectador yo creo que puedes, aunque te hagan trucos de decirte del Tedesco este el malo y tal, pero luego ves que el otro también es malo, o sea, yo creo que como espectador podías posicionarte perfectamente de cualquiera de los cardenales según tu manera de pensar. Sí, entonces al final, macho.
Y entonces llega... Sale elegido llega al Benítez. final. Bueno, llega primero hay como este silencio en la votación Sí. con la respiración de Lawrence, que es una cosa que es un leitmotiv en toda la película. Estamos escuchando su respiración toda la película, que te da también una tensión Sí, suprema. es Y dices, ¿qué es esto? ¿Qué está votando? ¿Qué va a pasar? Y efectivamente el Benítez, habemus papam, cardenalus Benítez. Sí. Y nada, pues que dilo tú, porque... Es un poco. Yo vi un momento que tenía incluso incomprensión, porque lo estaba diciendo de forma tan críptica que digo, a lo mejor es hermafrodita. Porque dice, tengo partes de mujer que me las iban a quitar. Luego, Es una cosa luego esto es una extraña. cosa como tío, mira la referencia tan loca que te voy a hacer. Me estoy acordando del milagro de Petinto. Cuando le dice, niño, te tengo que decir una cosa. Eres negro. Soy negro, sí. El niño no lo sabía. Es ¿Qué pasa? total. Este pobre hombre Benítez no sabía que era una mujer durante 60 años de su vida, entonces, ¿o qué? Es una cosa rarísima en mi querida señorita, que la mencionamos por, Es verdad, por, sí, por por Escopeta López Nacional, Vázquez. sí. Pasa lo mismo, es un señor que tú ves que es un señor, pero que como a él le han dicho que es siempre una mujer, se cree que es una mujer. Y el señor debe tener órganos reproductores masculinos, todo. Sí. Lo que pasa es que como le han dicho que es una mujer, está. Entonces yo primero me pensé, cuando empecé, pues es verdad que es muy raro. De hecho, lo rebobiné. Sí. Dije, yo lo que dije de broma es, este va a ser una mujer. Es lo que ¿Te dije, acordaste claro, de, pero de A la Triste, a lo mejor? pues o de la papisa Juana, o de... Bueno, de hecho, esta película que no la había visto, la que he comentado, la de The Pope Must Diet, Sí. él termina con una mujer papa. O sea, por eso te digo que es una Sí. película que es mala, pero que se adelanta muchísimo a esta en muchas cosas Bueno, clave. aquí el conflicto que va a tener Lawrence es que de alguna forma, si cuenta la verdad, a lo mejor anulan la votación. No sabemos las normativas eclesiásticas. Pero claro, este resulta que es mujer, que no lo sabía hasta antes de ayer. Luego iba a hacer un viaje a Suiza, que al final decide no hacerlo. Toda porque... esa trama me aburre mucho, porque además nos la van metiendo sin saber demasiado, no prestas atención. Tuvo un viaje por algo de hospitales y Sí. tal, pero no te vas enterando. Y dices, mira, déjame, no me interesa Lo nada. que Y luego suponemos resulta... es que el Papa creía que era tan buena candidata, o candidate, ¿no? A lo mejor, que dice, bueno, te pago el viaje y la operación en Suiza para que no se entere nadie, pero sigue siendo mi tapado, ¿no? Sí, Y pero esta, luego en el él último momento decide que no se va a operar. decide que no porque él es su manera de ser así y tal. Me parece todo demasiado complicado. Volviendo un poco a la efervescencia de los mundiales y de los Juegos Olímpicos, esto nos pasó también con los Juegos Olímpicos, ¿no? Con esta... se supone que era mujer porque ganó en la de boxeo. la de Joder, boxeo. macho. Y luego no sabemos si es Morris, que es también un tipo de síndrome que tienen cromosomas masculinos. Son cosas como muy complicadas que a mí me parece... O sea, me parece que es verdad que son temas que están en el candelero, porque Sí. cuando sale uno sale tal. Llevarlo a la curia romana, que justo sea el candidato elegido, me parecía todo tan rocambolesco que Y en una tan- película que no es que es verdad que te sorprende, pero que no te han dado ningún indicador, con lo cual casi parece un pegote, ¿no? Ahora de repente esta es una mujer. Sí. Sí, no, y que lo acepten tan fácilmente. Y... Bueno, lo que pasa es que a lo mejor lo que entendemos es que Lawrence no ha dicho nada, ¿no? Y es un hombre un poco afeminado en sus rasgos. Porque claro, él elige Papa Inocencio y se presenta. Me y gusta ante- el nombre de Inocencio, ese, Sí. ¿no? No han dicho nada. Y tampoco sabemos si a lo mejor se va a decir, ¿no? No, yo creo que no se dirá nunca, porque... ¿Ese tú crees que es el...? No, porque que van a conseguir, ¿no? Yo creo que los católicos tienen siempre una vena siempre muy conservadora que puedes perder muchísimos católicos con este tipo de escándalo. Yo no sé si viene a juego. A mí lo que me molesta que es que hayan escogido a este papa que es un buenista y un populista. Luego me da igual que sea mujer, mujere o Sí. niñe. Pero es que sinceramente al final ya me da hasta igual. Lo que me da rabia es el discurso que es muy facilón. Sí. O sea, el discurso por el que le votan es muy facilón, es vamos a hacernos amigos entre los pueblos y tal y cual. Que es el discurso final de Las Sandalias del Pescador. Pero Las Sandalias del Pescador, no sé si es que Anthony Quinn, Sí. que también era mexicano, no creo, ¿no? Pero es más coherente, ¿no? Lo hace mejor. Sí, es verdad. El actor mexicano, Sí, Anthony sí. Quinn, es verdad. Muy americanizado, es verdad, porque Sí. todo lo hizo... De hecho, interpretaba no solo mexicanos, hacía de todo. De hecho, Bueno, hizo recuerdo- Zorba el griego, y hizo hizo sí, de sí. italiano, muchas Sí, cosas. sí. Entonces, me hablabas, para terminar la peli, de las metáforas. Sí. Lo de la tortuga es tan fácil que estás buscando algo más, ¿no? En plan Claro, de- sí. O sea, me parecía un simbolismo tan aburrido y terminar con la. Termina además como con 3 o 4 simbolismos muy largos, porque después de la presentación de Inocencio tenemos a este señor paseando como solo con sus conflictos Sí. mortales, cogiendo la tortuga, llevándola al lago, y al final terminamos con una cosa que no sé muy bien por dónde quiere ir, probablemente con el discurso feminista dentro del Vaticano, que Que es vemos una a cosa las- que suena como de coña. Sí, a las monjitas
siendo felices y riendo, ¿no? Que las Sí, mira desde salen desde tres la ventana. jovencitas y se cierra la puerta, pum, y ya hemos acabado. Directed by Edward Berger, Sí, y una música pum. una vez exagerada. Sí, no sé qué pensar. A mí es una película que me parece que te tiene atrapado fenomenal, o sea, que es verdad que como hemos Sí. dicho, que te hace muchas trampas, pero que yo la he vuelto a ver por segunda vez muy bien, y que dices que el final me parece innecesario. O sea, El me parece final que... de la iglesia va a paso de tortuga y yo lo adelanto y la salvo metiéndola en el agua. Hombre, tampoco no es una Sí, sí, metáfora exacto. muy rebuscada, pero es un poco facilón, sí, es verdad. Fascinante. Las tortugas que se ha traído el Papa de Angola, o de no sé dónde, nos explican, ¿no? Una vez más, creo que pasó en Los Dos Papas y unas cuantas veces más, no acaban de votar al negro. En el último momento se salva el planeta porque no eligen al Papa Negro, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre esta semana en el cónclave. Tenemos al Robert Sará y a muchos. Bueno, no he hablado, por cierto, de mi serie favorita papal, y aquí estamos, voy ¿Ah, a sí? terminar, que es Bueno, The Young Pope, la la de de John Pope, Sorrentino. sí. Es Yo la que es empecé a ver fantástico. y está muy bien, pero me parecía tan de Sorrentino que digo, hostia, me estoy volviendo loco porque acababa de ver Los Dos Papas y me imaginaba algo más de esto que una cosa tan loca como Sí, los... es una cosa muy loca, pero a mí me gusta mucho. Me gusta más la primera temporada que la segunda, que es Sí. la de The New Pope, que es un poco más intelectual, un poquito más aburrida, con John Malkovich. Pero la primera con este personaje que es Pío XIII, ¿no? Que es el Jude Law, que está fantástico, que es este papa despótico que no quiere que le vean, que tiene una iglesia que quiere volver al... Está muy bien el papa de Jude Law porque la teoría, o sea, yo creo que Sorrentino lo que hace es hacernos pensar, ¿no? Sí. No es un señor, entonces y nos pone su filosofía. Y yo estoy muy de acuerdo con su filosofía, porque es un papa muy conservador, muy clásico, que quiere volver a la iglesia, ponerse las ropas de antes, pero luego no es un fascista, como los que nos ponen aquí, porque aquí casi nos ponen que por ser conservador, por ser clásico, hay que ser un fascista, Sí, que es es lo que nos verdad. viene a decir la Casi película. quiere ir a las cruzadas otra Claro, vez, es verdad. y el Pío XIII es un papa, el de Jude Law es un papa muy cristiano, muy católico, muy normal, un papa de todos. Lo que pasa que a él le gusta lo que es la figura del papa, conservarla y darle esa especie de misterio de antaño, ¿no? Que se ha perdido. Hombre, tiene sentido para mí que alguna institución conservadora que pretende llevar la tradición de 2000 años, pues luego no quieras ir con los tiempos, las cosas que están de moda, ¿no? Es lo que parece. De hecho, en algún momento en esta película se dice, decir, bueno, vamos a cambiar, pero hasta cierto punto. Si cambiamos todo, no sabemos para qué estamos aquí, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, A ver, esto que se hace claro. ahora mucho, yo voy a hacer la prueba, esto que ves en TikTok que dice, ¿esto o esto? ¿Qué prefieres? ¿Yo te Sí, hago en plan de cónclave o los dos papas? yo los dos papas. ¿Los dos papas o las sandalias del pescador? Eh, los dos papas. ¿Y los dos papas o habemus papam? Habemos papan. Yo es que soy muy de Habemos papan. Entonces te quedas Sí. con la más de coña, ¿no? Al final. Sí, o sea, pero es una película que, o sea, os la recomiendo, es una película que no es de coña, no es como esta del papa que tiene que hacer dieta, que es coña suprema. Es una película que tiene sentido del humor. Que es una que aquí es verdad que te ponen un par de chistecitos típicos, pero el sentido del humor es la clave. Está en las clásicas también, ¿eh? En El tormento y el éxtasis y en Las sandalias del pescador se ve que hay un guionista detrás que, para empezar, si no es católico, ha estudiado muy bien este católico y ha jugado muy bien con el sentido del humor desde el respeto. Y en Habemus Papam yo creo que eso es la clave de todo. Y Michel Piccoli está fantástico, es un papa que es elegido, que tiene una crisis de fe, y al que llaman a Nanni Moretti, que es el director, que es un psiquiatra, y le ponen, y tiene una escena muy divertida en la que empieza a psicoanalizar al papa rodeado de los cardenales. O sea, es más importante, más que la coña, el sentido del humor. Y yo creo que sin perder la elegancia y este imaginario tan bonito del Vaticano, siempre es mejor verlo con una sonrisa, que yo creo que es, o quiero pensar, que es lo que más se asemeja a lo que va a ser este conclave. Este conclave, ¿verdad? Porque el Papa Francisco ya lo sentó un poco así. El Papa Francisco era muy defensor del sentido del humor, era muy argentino, ¿verdad? muy tal, y yo creo que sería el camino. De todas maneras, estas 4 películas que hemos dicho son peliculones, están muy entretenidas de ver, las recomendamos las 4. Es verdad que esta conclave se está subiendo muchísimo ahora mismo en el IMDb y en las Bueno, visualizaciones, pero porque ha sido la última, claro. Ha sido la última y justo es el cónclave, ha creado, Variety ha dicho que ha subido la película en streaming, la audiencia ha subido un 281%. Yo el otro día paseando por Fuencarral, los Cinespacia la habían vuelto a programar, o sea, ya se está aprovechando todo.
Pero probablemente los dos papas también esté subiendo mucho a Claro, Netflix. está subiendo y aparte al que le interese realmente la figura del Papa Francisco, que es el que se ha muerto, no solo le deja muy bien, sino que te explican un poquito más su vida en los dos papas, ¿no? Más que esta que no tiene nada que ver. Sí, yo creo que los dos papas y para la gente que no la conoce, no sé en qué plataforma estará. La que he dicho del documental de Wim Wenders, Eso que además es cortito, está bastante bien. Luego del Papa Francisco hay una que yo no tuve paciencia de verla, el regulera, que con Darío Grandinetti haciendo del Papa Francisco, se llama Francisco el Padre Jorge, pero más pereza, más de las que te ponen en el cole. Claro, ¿no? Como yo esta me acuerdo. es una película argentina para autoconsumo, casi esta. ¿Qué me Sí, dices tú? sí, no sé si sí, debe ser producción argentina. Es que el director creo que leí que era español, pero ya nacionalizado argentino. Pero sí, más, pues como estas miniseries de Carol Boitila que me ponían a mí en el colegio pequeño, ¿no? Que te cuentan su vida, pero que no tienen un fondo cinematográfico. Están hechas pues para contarte su vida. Y yo creo que Los dos papas está muy bien. Está muy bien, Es ¿verdad? que Anthony Hopkins, bueno, les nominaron a los dos, a Hopkins y a Jonathan Pryce. De Están hecho, bárbaros. yo echo de menos en esa película, que me encanta, más protagonismo por parte de Anthony Hopkins, porque es verdad que es el nuevo papa y en la historia de Bergoglio, y el tío se sale, pero claro, son los dos papas y es 75% de Bergoglio y el otro un poquito, ¿no? Porque Sí, hay mucho Bergoglio. Es lo que digo. A mí la parte, el segundo flashback de todo lo de Videla y tal, podríamos haber hecho un flashback a la Alemania nazi de Es que no Ratzinger. lo hacen, ¿eh? Pero no se Porque atreve, no tienen dicen ni narices. mu, no dicen ni mu. Pero tienen narices, pero... De hecho, hay un momento cuando están confesándose el gran pecado capital que tienen los dos, lo que dice Ratzinger es: me arrepiento de haber sido suficientemente cobarde para no haber vivido un poco más y haber leído solo. Como viene a decir, explicándose, bueno, es que soy así de carca porque no conozco otra cosa. Es decir, no me he liado con tías, ni he la leoparda, ni me he cogido un pedo en mi vida, ni nada. Joder, pues vaya pecado, macho. ¿Sabes? Ya. Es decir, claro, y Bueno, pasamos luego por debajo tenemos que un has momento estado... más grave que además te lo pone en silencio, Ah, sí, lo de callar los... que es lo de haberse los callado abusos. o no haber querido ver, que eso es un pecado un poquito más grave. Pero destruir tanques rusos con un bazooka, eso no se dice. Eso lo podría haber hecho Kirill I, el de las sandalias del pescador, que era un papa muy de campo, el Anthony Totalmente, Quinn. es verdad que no la asocian. Bueno, pero tiene un detalle muy bonito. Cuando están viendo el fútbol Francisco con un otro argentino que están viendo el Mundial, Sí. dice, no, vamos a rezar por el Papa también. No, el Papa no, que es un nazi. Y otros, no. Como que se queda acongojado porque dice, coño, es que le estoy conociendo y es muy buena gente, me da mucha penita, ¿no? Pero es todo lo que Sí. dicen de los nazis. Sí, y luego está muy bien una cosa que tampoco lo parece aquí, que se ve que son los cardenales en general, además tienen derecho, pero tienen muchísimo tiempo y se dedican a eso, y que son muy estudiosos, muy intelectuales todos. O sea, Sí. siendo que uno luego pueda ser más intelectual y dedicarse más a la teología, como Ratzinger, vemos que Francisco se ha leído todos los libros de Ratzinger, porque Sí. le dice, ha escuchado su disco, ha leído todo, ha leído obviamente todas las encíclicas de Saben los un huevo, papas, es o sea, verdad, sabe sí. muchísimo. Pasa que luego es la manera de tomárselo, y Francisco tenía esta manera. Bueno, Francisco es un señor que ha enseñado literatura, conoció a Borges, o sea, es que hay mucha historia. En ese sentido es verdad que es un poco más chusco los argumentos que usan en Cónclave, con plan de esto Sí. porque es negro, otra vez los moros. Al Sí. final el pegote... Lo que pasa es que yo creo Sí. que Hollywood tiene pánico a las personas mayores. Pero, o sea, lo que es que tendrías que haber puesto a cardenales mucho mayores con conflictos de personas mucho mayores. Estos son unos chavales de 50 Claro, años, es verdad. 60. Sí, lo que dices. muy Yo lo activos. estaba pensando, digo, pues si tienen casi 80 o 90 o tienen que abdicar, entre comillas, tienen que tener pérdidas de memoria, estar con senilidad o algunos que no saben muy bien lo que dicen, que sería lo normal. Como dice Anthony Hopkins, dice, estoy medio ciego del ojo izquierdo y medio cojo ese. Sí, pero es, No es solo- brillante todavía mentalmente. Sí, Claro. sí, Eso no sí. lo meten aquí porque supongo que sería degradar un poco a estos. Pero tienes razón, coño. Es gente que algunos que se acercan a los 100 años, macho. Aquí les falta, a mí me falta alguna conversación más allá del cónclave. O sea, Y más, del politiqueo, ¿no? Y del politiqueo. Pues de repente, no te digo que sea de Dios. Dices, pues si meto a Dios, igual es muy polémico y va a ser un rollo. Joder, estás hablando del Papa. Claro, pero de yo qué sé, de cultura, de Sí. un pintor. Ponte a hablar de Miguel Ángel, de tal, ¿no? O sea, Sí. un tipo de que nos muestre que son unos señores que tienen mucho más que unas ambiciones un poco básicas. ¿Tú crees que a lo mejor ha sido una película de un thriller que han utilizado el vehículo del cónclave, pero que no se han metido en profundidad a lo que es Sí, la no. parte teológica, ni mucho No, menos? Claro. para eso está mucho mejor Habemos Papam. Ah, que es la que has elegido las 4. Muy bien, chicos, pues vamos a dejarlo aquí. Ya tenéis el programa de cónclave. Fenomenal. Venga.
Hasta la próxima. Hasta pronto.